Hola, bienvenidos a esta presentación del libro Diversidades en Crisis, Transformaciones Socioambientales en Regiones Indígenas y Afro-Mexicanas de Oaxaca, libro coordinado por la doctora Cristina Masferrer y por su servidor Leopoldo Trejo. Y en esta ocasión tenemos la fortuna de contar con dos presentadores y un autor. Ellos son Edgar Pérez Ríos, Viridiana Jiménez y la autora de uno de los ensayos, Montserrat Romero Luna. Este libro salió en 2019, es que con el virus ya no sé en qué día estoy. En 2019, en pleno virus, no lo hemos podido tener físicamente, pero bueno, seguimos promoviéndolo para cuando esto pase puedan ustedes leerlo. Quiero agradecer a nuestros invitados, nuestros presentadores, por el esfuerzo. En esta ocasión quisimos privilegiar las voces de Oaxaca, no tanto de los antropólogos extractivistas, sino de la gente de allí, igualmente antropólogos, igualmente especialistas. Entonces es una presentación especial para nosotros. Desgraciadamente no vamos a poder contar con la presencia de otro de los autores, que es Damián González, que por razones de salud no está presente, ni con una de las presentadoras, que es Julián Acevedo. Ya Cristina dará más detalles al respecto. Para comenzar, vamos a darle la palabra al maestro Edgar Pérez Ríos. Él es comunero del núcleo rural de Las Palmas, San Jerónimo Coatlán, Oaxaca. Es licenciado en Pedagogía y maestro en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional. Es estudiante del doctorado en Ciencias con especialidad de Investigaciones Educativas en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico, el CINESTAP. Ha hecho estancia doctoral en el Programa de Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos, en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. Es autor de diversos artículos y capítulos de libro en torno a la antropología de la educación entre los zapotecos del sur de Oaxaca, que es una de las regiones que son trabajadas en este libro, y ha participado como ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales, y sus líneas de investigación son la educación comunitaria, la territorialidad zapoteca y la educación rural. Edgar, muchas gracias por acompañarnos y te dejo la palabra. Muchas gracias por la invitación a los coordinadores del libro, especialmente a Damián, que es con quien tengo mayor contacto justamente por la región, ¿no? que compartimos a nivel pues, de nuestras investigaciones y bueno, también la amistad que hay de por medio. Les agradezco mucho la lectura de este libro, bastante un tema muy actual, muy emergente, y yo justamente quiero darle esta lectura a partir de mi ser como comunero, ¿no? De una comunidad indígena de Oaxaca. Y lo digo trayendo un poco a colación algunas palabras o ideas de Miguel Bartolomé en este texto de defensa de la etnografía, cuando él dice que actualmente las etnografías pues tienen interlocutores que son los propios miembros de las comunidades, ¿no? Ya es una etnografía que ya no solamente se lee en círculos académicos nada más, sino que lo leemos gente que somos de las propias comunidades, ¿no? Y a partir de ahí se establece como ciertos diálogos. Entonces yo voy a privilegiar más esta parte que la parte académica, ¿no? Que el libro, ya lo conocerán los lectores, tiene pues, muchas bondades, ¿no? Son etnografías muy bien cuidadas, situadas también. Entonces, metodológicamente, a nivel teórico, pues tienen una línea bastante definida. Yo no me voy a detener mucho en eso, sino más bien en una lectura que le quiero dar así como un miembro de una de estas comunidades que justamente se ven asediadas por este cúmulo de actividades extractivistas, ¿no? Que ustedes describen en sus etnografías dentro del libro. Y en ese sentido también quiero mencionar de que estas etnografías, algunos autores las mencionan que sirven como espejos, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien logrado en ese sentido los 6 capítulos que conforman el libro, porque justamente haciendo esa lectura como miembro de la comunidad, pues yo me veo reflejada mi comunidad en prácticamente todos los artículos, porque aquí en donde yo soy, que es del municipio de San Jerónimo Coatlán, en la Sierra Sur, hemos tenido de todo, o sea, desde la tala clandestina, la cuestión de los cafetales, que también lo menciona justamente el artículo de Damián,
la ganadería, que es de recién ingreso, que también lo maneja Claudio Basabe, ¿no? En su capítulo. Entonces, se me hicieron pues bastante significativos, me gustaron mucho los textos, me parece, como les digo, unas etnografías muy bien elaboradas y muy cuidadas, ¿no? De hecho, yo destaco de este libro justamente los estudios de caso, ¿no? Porque los autores se sumergen en cada una de las comunidades o municipios para poder comprender, ¿no? Esta situación que se está viviendo. Y como bien lo señalan ustedes en el prólogo, me parece que más allá de, pues, de una simple crítica ajá, de ponerlo así como si fuera una demanda, pues, ¿no? Es un análisis donde ustedes dejan claramente ver las relaciones que se tejen en las comunidades, las tensiones, los conflictos, las negociaciones, los acuerdos, ¿no? Que abren pauta a que sucedan diversas dinámicas de carácter, pues, capitalista, ¿no? En las comunidades. Y es interesante porque creo que estos estudios de caso nos permiten dimensionar hasta dónde llega la capacidad de agencia de las comunidades, ¿no? Hasta dónde pueden ellos actuar o decidir en torno a todas estas dinámicas mercantilistas, ¿verdad? Entonces, a mí se me hizo muy interesante ver que cada comunidad o cada municipio, de acuerdo al fenómeno de que se trate, tienen más o menos injerencia, ¿no? Por ejemplo, se me hace también interesante ver cómo hay actores externos y actores internos también que están dentro de estas dinámicas. Lo menciono porque acá en San Jerónimo, Coatlán, digamos que las cuestiones extractivistas de la cuestión maderera, sobre todo, es más o menos nueva porque es de 1970 para acá. Pero entonces es interesante ver cómo los propios comuneros empiezan a ver pues en la tala como una actividad que va a ayudarles a, digamos, a la parte económica, ¿no? Y ya estamos metidos en esas dinámicas económicas y dirían en las comunidades, pues todos necesitamos dinero, ¿no? Sobre todo pensando en la cuestión escolar, porque ya se hace pues más importante que los hijos estudien, es una de las necesidades de los papás, así lo manifiestan, de que ellos estudien, y entonces tienen que ver la forma en cómo van a poder solventar esto. Y entonces empieza el cambio de suelo que ustedes mencionan, ¿no? Bueno, si antes éramos agricultores, ahora vamos a sacar algunas tablas, alguna madera para poder venderla y costear los gastos de nuestros hijos. Entonces, son dinámicas estructurales que ya de alguna manera nos atañen ya a los pueblos, ¿no? No podemos, y ahí creo que resalto yo la perspectiva de ustedes, que no hay como esta romantización o este canto al pasado, ¿no? De que queremos que las comunidades vuelvan a esas formas tradicionales de vida, ¿no? En la agricultura, la recolección, la caza, sino que son dinámicas que ya están allí y que es necesario analizarlas, ¿no? A la luz de cuestiones estructurales. Pero también es interesante ver cómo, como les decía, cada comunidad, allí se ve claramente en los textos, van reaccionando a estas imposiciones del mercado. Yo hago mucha alusión a mi comunidad porque, aunque bien podría caber, ¿no?, en uno de estos textos, porque les digo, tenemos dinámicas muy similares. Por ejemplo, aquí es interesante cómo la cuestión de la madera de alguna manera se ha ritualizado, porque empezó siendo una actividad extractivista de las empresas paraestatales de Papatuc, fábrica de papel Tuxtepec, pero cuando expulsan a esta empresa, los comuneros se organizan y ahora tienen el aprovechamiento forestal, y cada año, previo al aprovechamiento, hay un ritual en el bosque que se hace más o menos como cuando se iba a pedir la bendición para la siembra o la cosecha, ¿no? Porque entonces se hace un ritual de agradecimiento en el Cerro del Encanto, donde es la morada del rayo, y allí se pide para que haya buena madera, o sea, para que no haya accidentes en los trabajadores, etcétera. Entonces, ¿cómo se van apropiando de esto, no? Y de hecho, yo cuando leo todos estos capítulos, me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué tanto
las mismas actividades se vuelven ya como resistencia, ¿no? Como actos de resistencia. Bueno, vamos a cuidar ganado, vamos a sembrar café, vamos a, pues, a sacar madera, etcétera, pero como una resistencia, ¿no? Para poder permanecer en los territorios, porque si no, como dicen aquí en mi comunidad, si no nos dedicamos a eso, entonces nos tenemos que ir a trabajar a Estados Unidos, a la Ciudad de México, a Monterrey, y dejamos desprotegido nuestro territorio, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer desde nuestro territorio, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estas actividades se vuelven, pues, pues, materia de resistencia, ¿no? A final de cuentas. ¿Y de qué manera? Pues tratando de apegarse a las tradiciones, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido yo quise hacerle esa lectura. Bien, como les decía, también a mí se me hace importante la forma en cómo ustedes van sacando como algunas consecuencias afines, ¿no? Que se observa en todos los capítulos. Por ejemplo, esta cuestión del cambio de suelo, creo que es una de las constantes en todos los artículos, donde de ser comunidades agrícolas, ¿no? Recolectoras, pues pasan a tener diversas actividades, ¿no? Que implican el cambio de suelo, aunque eso a veces implique la erosión de las tierras, como en el caso del uso de pesticidas, bueno, de la ganadería también, que suele destruir bastante el territorio. La dependencia alimentaria creo que también se observa en todo cuando la gente se vuelca a una actividad monoproductiva, entonces pues ya tienden a comprar en la tienda comunitaria, en la Conasupo, el maíz que se va a comer. El cambio de actividades, desplazamientos epistemológicos, a mí se me hace, esta parte es de las que más me preocupa, y me preocupa porque yo lo veo en el contexto de mi comunidad y lo veo en los artículos que ustedes nos comparten en este libro, el desplazamiento epistemológico, ¿no? El desplazamiento de esta serie de conocimientos que uno tiene en torno a su territorio se van deteriorando. Por ejemplo, los rituales, creo que es un caso emblemático de los rituales agrícolas, de cómo al desplazarse la agricultura, entonces se tienden a perder estos rituales, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, la cuestión del ganado, de la papaya, pues no implican rituales, pues, ¿no? A menos que las comunidades se la apropien de una manera más simbólica, como les digo, que observo yo con la cuestión de la maderería, ¿no? Pero digamos que casi en el grueso de los casos no sucede, sino que ya son desplazamientos como tal. Y en ese sentido yo relaciono el texto de ustedes con un libro que también se publicó en el 2019 en Bolivia, que se llama Construyendo una sociolingüística del sur. Y entonces los bolivianos argumentan en ese libro cómo el propio desplazamiento de los territorios conlleva el desplazamiento lingüístico, algo que regularmente se cree que si se pierde la lengua, se tienden a perder la cultura, ¿no? O algunos de los elementos culturales. Pero en este libro de los bolivianos uno ve que también sucede al revés. Si perdemos nuestro territorio, nuestros elementos anclados al territorio, se tiende a perder la lengua. Y hay un caso muy pues digamos, ejemplar con la cuestión de los urus en el lago Titicaca, porque los urus son un pueblo que vive en el lago, pero cuando empiezan a ser desplazados del territorio lacustre y orillados a vivir más hacia la tierra firme, entonces ellos empiezan a perder la lengua porque su lengua está anclado al lago, pues, ¿no? O sea, el léxico que ellos manejan tiene que ver directamente con la cuestión lacustre. Entonces, ellos al ser desplazados, pues, tienden a perder. Entonces, creo yo que el libro justamente dialoga pues con otros textos, dialoga con otras perspectivas, donde obviamente se ve que la cuestión de la imposición de las actividades pues afectan en diferentes aristas, ¿no? También la lectura que yo lo hago es como educador comunitario, precisamente, porque como educador comunitario me he dado cuenta, ¿no? De una diversidad de conocimientos que antes tenían las comunidades y ahora no las tienen. Y cuando uno rasca como por qué se fueron perdiendo, pues salen a colación estos elementos, ¿no? Sale la cafeticultura, sale la ganadería, sale la explotación forestal, ¿no? Entonces, ahora yo creo que este libro,
además de ustedes antropólogos, nos sirve también a los educadores porque nos da un contexto, ¿no? Regularmente en educación comunitaria lo que se busca es revitalizar lengua, revitalizar conocimientos, etcétera, pero antes de llegar a esa revitalización también es necesario saber por qué surgen los desplazamientos, ¿no? Epistemológicos, lingüísticos, y creo que este libro da pautas para entender, ¿no? Por qué o de dónde surgen esta serie de desplazamientos. Entonces, realmente tengo varias anotaciones, pero yo lo que quería destacar era justamente esa parte, esa lectura que yo les quise dar como miembro de una comunidad, les digo, asediada por este tipo de situaciones, y donde lejos de hacer una denuncia, pues como ustedes dicen, pues es analizarlo, es ver qué factores están incidiendo en que esto suceda. Son lecciones que uno también toma, porque aquí en mi comunidad, por ejemplo, ahora que está lo de la ganadería, lo de la explotación forestal indiscriminada, los propios comuneros dicen que es necesario que conozcamos experiencias de otras partes para ver si están sufriendo la misma situación, si cómo le han hecho. Incluso aquí se ha invitado gente de la Sierra Norte de Oaxaca que tienen experiencia en el manejo comunal del bosque, por ejemplo, y entonces yo creo que este libro ayuda a pensar varias cosas. Por ejemplo, el texto de la biosfera, ¿no? De la reserva de la biosfera fue en particular interesante para mí porque aquí en mi comunidad se ha pensado en acudir a estos programas gubernamentales, ¿no? Porque como estamos ya rebasados por los taladores clandestinos, que son también comuneros y por los cazadores, entonces han pensado en ver que nuestra área de bosques, que es el 80% de nuestro territorio, más de 50,000 hectáreas, quieren que sea un área protegida, ¿no? Y están viendo la forma de cómo hacerlo. Pero entonces, al leer el libro, uno puede encontrar aristas sociales, culturales que hay que tomar en cuenta. Entonces, les digo, ¿no? El libro puede tener a lo mejor lecturas que no se pensaron en el momento de escribirlas, pero que uno como lector les va dando ese significado, ¿no? Entonces, pues, simplemente felicitarlos por el libro, es muy interesante, creo que es referente, lo debemos de leer las personas que vivimos en comunidades y que estamos pasando por esta serie de procesos, ¿verdad? Entonces, un agradecimiento y unas felicitaciones a todos los autores y coordinadores del libro. Muchas gracias. Gracias, Edgar, por tus comentarios. Y quiero reparar solo en uno de ellos, que sí fue línea cuando coordinamos este libro, Cristina y yo, el evitar en la medida de lo posible la denuncia. No tanto porque no queramos denunciar, sino porque creemos que canales de denuncia hay muchos, ¿no? Creo que las denuncias están en muchos lados y precisamente hacían falta más bien análisis o descripciones de lo que hay detrás de muchas denuncias. Me da mucho gusto escuchar que Edgar repare en ese asunto porque fue uno de nuestros principales objetivos. Bueno, a continuación tocaría la palabra a Juliana Acevedo Ávila, pero como ella no pudo estar con nosotros, le dejo la palabra unos minutos a Cristina, que hablará sobre Viridiana. Sí, bueno, muchísimas gracias, Edgar, por tus palabras. Me gustaron mucho y justo esta era la idea, ¿no? Como dijo Polo al principio, pues escuchar también la lectura que se hace o que se puede hacer del libro desde las propias regiones y comunidades, ¿no? Que también pensamos que es justamente pues muy importante. Y bueno, siguiendo, digamos, esa idea, pues enviamos, bueno, hicimos todo para enviar el libro también a la costa, en particular a uno de los lugares donde más realicé trabajo de campo para el capítulo con población afromexicana. Y bueno, justamente uno de estos libros se lo hicimos llegar a Juliana Acevedo. Entonces, lamentablemente por motivos de salud, no ha podido acompañarnos ahora en la presentación, pero quiero rapidísimo solo presentarla. Juliana Acevedo Ávila es una mujer negra afromexicana que nació en José María Morelos, Huazolotitlán, en Oaxaca. Estudió la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la UAPJO y actualmente preside la colectiva OFTUNA, que es de los pueblos negros afromexicanos.
Desde los años 90 participa de manera activa en el movimiento por el rescate cultural y por el reconocimiento de los pueblos negros de México, trabajando por la igualdad sustantiva y el empoderamiento de la mujer negra, lo que la llevó a participar en la primera cumbre de lideresas afro-latinoamericanas en Managua, Nicaragua. También es fundadora y exintegrante del Consejo Académico de la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas, así como miembro de África AC. Participó en el programa de radio El Cimarrón y ha sido ponente también en distintos espacios. Es autora del libro Los pueblos negros de México, su lucha por la sobrevivencia cultural y el reconocimiento jurídico, de la costa de Oaxaca y de Guerrero, publicado recientemente. Y pues bueno, esperemos que en otra oportunidad podamos contar con su lectura, porque creo que va a ser muy interesante pues conocer, ¿no?, su opinión sobre el libro en general, sobre el capítulo en particular que se centra precisamente en José María Morelos, si bien abarca, digamos, un espacio más amplio de la región. Y por supuesto sobre los otros capítulos, ¿no?, que también seguramente tiene una lectura, porque pues sí, ella tiene el libro también y seguro que ha avanzado ya con su lectura, y pues bueno, simplemente que no pudo estar ahora lamentablemente. Pero bueno, estamos igualmente muy contentos de poder escuchar a Edgar y a Viridiana, así como a Monse, que es autora de uno de los capítulos. Entonces, bueno, sin más, te dejo la palabra de nuevo, Polo, para escuchar a Viridiana. Gracias, Cris. Pues bueno, Viridiana Natalia Jiménez Posada. Viridiana es maestra en Desarrollo Rural y estudiante del doctorado en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Es originaria del municipio de Chiquihuatán, de la región Huicateca, y miembro del Centro de Estudios de la Región Huicateca, CEREC. Sus estudios de doctorado para la elaboración de la tesis los está realizando en la localidad de Quiotepec, Huicatlán, enclavada dentro de la Reserva de la Biosfera de Huacán, Huicatlán. Maestra Viridiana, muchas gracias por acompañarnos. Te dejo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a leer este libro. La verdad es que para mí fue un gran privilegio. Quiero agradecer pues a Monse por la invitación. Como bien comentas, Leopoldo, pues he trabajado o estoy trabajando en la zona donde Montserrat realizó este estudio. Entonces, bueno, para mí la lectura, o sea, yo quisiera partir primero comentando que la lectura que yo realicé de este texto fue a partir de mi formación como estudiante, pero a la vez como hija de migrantes, pero a la vez también como investigadora, pero de un colectivo, ¿no? Entonces eso me permitió como hacer un viaje. Para mí este libro, la lectura de este libro representó un viaje histórico para conocer el Estado, un viaje también que me permitió aventarme de un paracaídas para tener una visión panorámica, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo en Oaxaca, pero a la vez, una vez que caí, empezar a caminar por selvas, por papayeros, por cafetales, por zonas de matorrales, pastizales, ¿no? Adentrarme a áreas de conservación que yo de alguna manera empiezo como a conocer, pero que también me ayuda el ponerme lente de otros autores, de otras autoras, para poder aproximarme a esas realidades y a la vez a la realidad que yo estoy acompañando. Entonces, bueno, en este viaje que yo emprendí, ¿no?, desde el primer ensayo hasta el último, yo logré ver a sujetos sociales dinámicos y diversos, ¿no? Indígenas, campesinos, afromexicanos, mujeres, niñas, niños, que en su cotidianidad están respondiendo a estas problemáticas ambientales. Es decir, no son sujetos pasivos, son sujetos que están inmersos en problemáticas complejas, tales como la deforestación, el uso de agroquímicos en sus territorios, la intensificación de la ganadería, la contaminación, la escasez de agua, apropiación de su territorio, no una apropiación
el caso de la sus Se está cortando un poquito. Se está cortando un poquito, a lo mejor escuchamos hasta la apropiación del ¿dónde me quedé? ¿Sí me escucharon? Escuchamos hasta la parte de la apropiación del territorio. Ahorita ya se reanudó, me parece, la señal. Ok. Pues comenté un poquito de la apropiación del territorio que se realiza, ¿no? También en estas comunidades, pero no de una manera violenta, como en el caso de las minerías, ¿no? Que la afectación es visible, sino una apropiación de territorio en pro de la conservación. Una apropiación que tiene sus asegúnes, que tiene sus tensiones, que tiene sus conflictos, ¿no? Entonces, que también estas problemáticas, todas estas problemáticas que se presentan del norte a sur, de este a oeste del estado oaxaqueño, tienen una raíz histórica y que están relacionados con escalas muchísimo más amplias, donde es posible ver los efectos que han tenido estas políticas, estas grandes políticas, y que se manifiestan en las dinámicas locales de estos territorios, así como el papel del gobierno y de otros actores sociales que también están presentes en estas comunidades, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que todos los textos no se están construyendo únicamente en lo local, se apuntan a lo global y también este espacio local está integrado una dinámica casi todas las áreas, como podemos ver en cada uno de los ensayos que se yo quisiera también destacar que la lectura que yo realicé también es a partir de mi experiencia como acompañante de procesos rurales y en el momento como estudiante concretamente del posgrado en desarrollo rural. Encuentro conductores que me parece que hacen del libro un tejido fino. Estos hilos conductores, el primero de ellos es la tendencia de desarrollo que se ha seguido en nuestro país y en el estado oaxaqueño. Un desarrollo hegemónico, una perspectiva dominante economicista, donde se proponen realizar carreteras, modernizar al campo, usar agroquímicos, hacer una producción industrial, desplazando el conocimiento, la experiencia de las poblaciones y sus prácticas. Un desarrollo cuyo fracaso ya es visible y en su paso está dejando desastres ecológicos e injusticia para quienes ni siquiera participaron en las decisiones que los afectaron. Pero regreso ahorita a este punto porque, como lo dije anteriormente, no son sujetos pasivos. Las consecuencias también y las expresiones de esas políticas neoliberales en las cuales se enmarcan todas las investigaciones, ¿no? La pobreza, la exclusión, el hambre, el desempleo. También políticas y programas sociales que se instauran en los territorios indígenas campesinos que pretenden erradicar los problemas sociales, pero que en realidad los agudizan, tales como la dependencia económica o la dependencia alimentaria y el desempleo. También veo el papel de distintos actores, tanto internos como externos, que intervienen en las problemáticas socioambientales, instituciones privadas, de gobierno, como la función de Carlos Slim, que menciona en el primer ensayo, o la Comisión Nacional del Desarrollo de Pueblos Indígenas, o INPI, las ONG, ¿no? O la Alianza para el Fortalecimiento de las regiones indígenas y las comunidades afromexicanas e instituciones comunitarias como las. Entonces yo veo que son territorios portadores de los actores y de las relaciones que ahí se dan, donde hay conflicto y donde hay negociación, es decir, hay relaciones de poder. Territorios objeto también de operaciones simbólicas, donde las comunidades proyectan las concepciones sobre el mundo. Tal es el caso de los Chima o de los Cuicatecos con la cueva del Cheve. Los límites geográficos también nos podemos dar cuenta que los límites geográficos de los territorios no corresponden a la delimitación hecha por instituciones políticas. Los territorios son únicos y cuando
constantemente se están reformulando, reconstruyendo, y que al final, si uno no logra entender cómo es la dinámica territorial de estos pueblos, difícilmente va a poder incidir, si es que realmente lo quisiera, pero a su vez comprender la complejidad de esos procesos. También veo, y que eso es, todos los estudios están en un estado cuya organización comunitaria es sumamente importante, ¿no? La propiedad ejidal como propiedad, social, como una institución que permite la gestión de los bienes comunes, el bosque, el agua, la tierra, ¿no? Y también veo, como se los comentaba, que no son sujetos pasivos, ¿no? Yo veo, aunque no de manera explícita, alternativas y propuestas, algunas más organizadas que otras, que se presentan como luces ante la crisis ambiental producto del capitalismo. Estrategias campesinas que permitan la sobrevivencia y la reproducción, renta de tierras, migración, reciprocidad, etcétera, que muchas de ellas no son nuevas, sino que se adaptan dentro del mismo capitalismo. Diría Armando Bartra, una cualidad del campesinado es que no pone todos los huevos en una misma canasta. Aquí miro un enorme potencial, pues las comunidades son quienes van a definir qué tipo de futuro quieren construir y de cambio social que ellas quieren hacer. Nos podemos percatar también en varios de estos textos que mientras los proyectos se instauren desde arriba, pues están destinados al fracaso o bien nunca van a responder a lo que realmente la población necesita. O también las tienen la capacidad justamente de apropiarse de estos proyectos y adaptarlos a sus necesidades, como bien Edgar hace un momento lo comentó también en su participación, ¿no? O sea, estos proyectos llegan, pero también las comunidades se apropian de ellos y los adaptan de acuerdo a lo que ellos realmente necesitan. Entonces va a haber como hay un sujeto, ¿no?, que va a modificar. Si bien este libro se escribió del 2014 al 2017, ¿no?, que fue cuando las y los investigadores realizaron esta investigación, en ese momento yo pienso, ¿no?, como todos, ni siquiera imaginábamos que íbamos a estar inmersos en esta crisis sanitaria, ¿no? Pero ya escuchábamos que la naturaleza se venía manifestando, venía expresando. Y Se volvió a cortar, Viviana. esto es un vínculo que dio origen justamente a la pandemia que estamos viviendo. Entonces, como diría Silvia Rivero también, pues la destrucción de estos hábitats van a estar constantemente propiciando la aparición de nuevos virus y de nuevas pandemias. Entonces yo creo que este libro es pertinente, es una lectura que nos da luces sobre lo que está ocurriendo en este momento. Finalmente, yo quisiera felicitar a los investigadores que participaron en la escritura de este texto, porque a pesar de que es un texto académico, es un texto muy ameno, es un texto que se disfruta cuando se lee, y también veo a investigadores comprometidos que no buscan únicamente y describir temáticas, sino explicarlas para entenderlas, abriendo nuevas interrogantes y también puertas para futuros estudios, no solo para académicos, instituciones, sino también para académicos que forman parte de las localidades. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque también de descolonizar el saber y no pensar que siempre las academias tienen la razón absoluta, sino que también los que estamos dentro de las comunidades tenemos mucho que expresar y contrastar con lo que se dice con las instituciones. Entonces, finalmente yo también me quedo con una interrogante, ¿no? Tenemos que pensar siempre
¿no? ¿De dónde viene el café, la papaya, la carne o los productos que estamos consumiendo? Porque pues es una responsabilidad que tenemos, y ya cuando estamos sumergidos en estos procesos y tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo ahí, pues ya tenemos una responsabilidad y un compromiso con lo que estamos haciendo. Entonces, pues con eso terminó mi participación. Quiero agradecer profundamente por esta oportunidad y gracias. Al contrario, Viridiana, gracias a ti por tus comentarios. Son muy bonitos. Hasta dan ganas de seguir escribiendo después de escucharlos. A continuación, vamos a dar la palabra a una de las autoras, que es Montserrat Romero Luna. Ella escribió el ensayo sobre la cuicateca y ahí se las dejo. Hola, muchas gracias. Pues quisiera aprovechar mis 5 minutos de participación. Primero que nada, para agradecerle a Polo y a Cristina la coordinación de este libro y la invitación a esta presentación. La verdad que es muy atinado tener este feedback con compañeros que son de las comunidades, pero que también han salido a estudiar, ¿no? Entonces, agradecerles a ustedes primero y también agradecerle a Edgar y a Viridiana. Lamento mucho la situación que está viviendo la otra compañera. Esperemos que se recupere y que pronto podamos iniciar. Yo creo que es el inicio de un diálogo más amplio y más profundo que deberemos de hacer, ¿no? Agradecerle a Viridiana y a Edgar esta doble visión justamente que nos dan, ¿no? Dice Edgar, yo soy comunero, yo soy parte de la comunidad, entonces este libro me retroalimenta en el sentido de cómo puedo ver la perspectiva de las diferentes problemáticas en mi propia comunidad. Pero también, como Viridiana y como Edgar lo dicen, también son profesionistas, ¿no? Son profesionistas en la educación, en el desarrollo rural, entonces eso nos da otra mirada más, no externa, pero sí otra mirada que nos podría ayudar a entender las problemáticas que acontecen en las regiones que hemos estado trabajando. Y bueno, decir un poco que me llamaba mucho la atención esta parte que dice Viridiana sobre los sujetos pasivos, ¿no? Que ella no ve a los sujetos pasivos como a los pobladores de las comunidades con las que estamos trabajando o con las que trabajamos en su momento, no los ve como sujetos pasivos. Y sin embargo, efectivamente no son sujetos pasivos, pero un poco, y me remito a cuál era el objetivo de por qué escribí este ensayo, un poco por la invitación, sí, por los compañeros, pero también de mirar, de poder ayudar a mirar desde otra perspectiva ajena a la comunidad esa problemática que acontece desde una política pública, desde la implementación de esta política pública en los territorios. Porque el texto que yo escribo sobre el área natural protegida, si bien los productores tienen conciencia de qué es lo que ellos eligieron, porque fue una decisión también de ellos introducirse a esta área natural protegida, sin embargo, de pronto no alcanzan a mirar todos los efectos que ellos tienen, ¿no? Y un poco ese es el ejercicio que quiero hacer. Si bien no es una denuncia sobre las problemáticas que se viven en la localidad, sino un análisis, una explicación, sí me toca, y eso es algo que quiero hacer, llevarlo a las comunidades, ¿no? Para que ellos reflexionen más allá de lo que es visible, sino que vayamos justamente al origen del problema y ayudar justamente, o no ayudar, sino ponerlo sobre la mesa para ver todo el impacto que desde la parte cultural y desde la parte de los cimientos organizativos de las comunidades tiene un efecto, ¿no? Entonces, no son pasivos efectivamente, pero de pronto vivir esas realidades no nos permite como comprender y ver las diferentes formas en las que podemos dar solución a una problemática. Y esta problemática que yo voy reflexionando en el documento que escribo, no solamente tiene que ver con lo que decía, ¿no? Con los impactos a los pilares organizativos de las comunidades, sino también a un tema sumamente importante que es el derecho a la alimentación, el acceso a los bienes que ellos tienen para la alimentación, ¿no? En el sentido que se les restringe el uso de sus recursos naturales. Entonces son temas que son interesantes y que sí me toca o me corresponde o quiero hacerlo, llevar la reflexión de este libro, que hago en este libro, en el capítulo, a los compañeros con los que estuve trabajando, ¿no?
Y bueno, me da mucho gusto lo que dice Edgar, ¿no? Que ellos están justamente en esta dinámica de revisar si es pertinente o no el área natural protegida para su territorio. Y bueno, decirlo justamente, ¿no? Yo no pienso que esté mal la definición de una área natural protegida, al contrario, es perfectible más en estos tiempos de crisis sistémica y crisis climática. Sin embargo, sí tenemos que ser reflexivos en torno a la conceptualización con la que construimos estas áreas naturales protegidas, ¿no? La conservación para quién y en qué sentido. Retomar y reflexionar con los productores estas definiciones que en muchas ocasiones o en anteriores periodos de gobierno no se reconocen, ¿no? No se reconoce a estos productores, a estos campesinos como sujetos, sino como objetos de una política pública. Entonces hay que cambiar esto, pero si no es que me oponga yo o que hay una oposición a las áreas naturales protegidas, siempre y cuando se incluyan las conceptualizaciones de la población local, ¿no? Y bueno, ya creo que ya se me acabaron mis 5 minutos, pero agradecerles mucho y espero finalmente que este diálogo no sea el primero, sino que sea uno más amplio y que me puedan acompañar en mi caso a las comunidades, al municipio específicamente del que escribí, ¿no? Y pues agradecerles. Gracias. ¿Quieres más minutos? No sé, ¿es ahora o nunca? No, gracias. Favor, Bueno, si María, hay un ya diálogo con los compañeros, cortamos. estaría magnífico. Bueno, Viridiana, Edgar, ¿quieren decir algo? Bueno, sí, yo, pues es que deja muchas reflexiones, ¿no? El libro realmente, creo que Viridiana hace una síntesis, ¿no? De cada una de las aristas, ¿no? Que se mencionan en el libro. Yo creo que haría nada más un énfasis justamente en esta parte de que no somos pasivos, ¿no? En esto de la capacidad de agencia, o que Bofil Batalla le llama control cultural, porque a mí, en el artículo de la mera zona papayera, que menciona el papel de los ingenieros, justamente, que a veces quizás sin proponérselo, juegan como los, bueno, como esas piezas, ¿no? Del capitalismo, ¿no? Las que arriban hasta las comunidades. Acá en mi municipio, los ingenieros forestales, pues vienen y ellos, pues son los que incentivan, los que alientan que se tale, ¿no? Pero en una asamblea de comuneros, yo le decía justamente al ingeniero forestal, ¿no? Que lleva el proyecto acá, y le decía, bueno, pero es que lo que pasa es que también no mencionas cuáles van a ser las afectaciones, o cómo está afectando toda estos, pues ya décadas de explotación en la parte social, en la parte cultural, porque la gente lo menciona, o sea, también la gente, pues obviamente, aunque no lo menciona en esos términos, se da cuenta, ¿no? Y entonces hay un debate realmente entre los comuneros y los ingenieros, ¿no? Yo creo que eso es bien interesante porque justamente pone de manifiesto o hace mucho más visible esta capacidad de agencia, ¿no? Y ni se diga cuando expulsaron a las empresas paraestatales, que le dijeron, no hemos visto prácticamente ningún beneficio para nosotros más que divisiones, robo de dinero, etcétera. Entonces, creo yo que cada una de esas tiene aristas. Y también destacar un punto que también lo vi en el texto, ¿no? Que en varios de los artículos veo cómo no se refieren a las comunidades como sectores o como sectores homogéneos, sino que dentro de las comunidades hay también diversos intereses, actores, ya lo decía Viridiana, ¿no? Hay niños, mujeres, adultos, de todo, ¿no? Acá, por ejemplo, en mi municipio se dividen en dos, digamos, en dos grupos, que son los Menajin, que se conoce como gente de creencias, y Menashtil, gente que no es de creencias, mientras que uno de los grupos, los de creencias, conservan de mucho mayor la cuestión religiosa precolonial y prácticas precoloniales, a diferencia de los Menashtil, que significa gente que no es de creencias o gentes castellanas, ¿no? Que son los que se vuelcan más a la explotación de la madera, los que ven en todo pues recursos económicos, ¿no? Entonces, es muy bonito ver cómo también logran percibir ustedes como etnógrafos esta diversidad de gente que hay en las comunidades, porque yo creo que justamente esto permite ver por qué no ha
sido una catástrofe, ¿no? Si todos fuéramos Mena Steel, por ejemplo, en mi comunidad, pues ya se habría acabado el río, ¿no? Hubiéramos dejado que ingresaran las empresas que siguen viniendo todavía, pero no, se les ha puesto un alto, entonces solamente quería resaltar esa parte, ¿no? De la diversidad de gente que hay dentro de las comunidades y las fuerzas que se tensionan, ¿no? Que negocian y que resisten. Viridiana, ¿algún comentario? Sí, bueno, yo quisiera pues destacar un poquito lo que tanto Montserrat como Edgar comentan, ¿no? Sobre la importancia justamente de un diálogo de saberes, de un intercambio de los resultados de estos trabajos con las comunidades, porque me parece que si bien es cierto, las comunidades en muchas ocasiones desconocen cuáles son los impactos de los programas o las políticas que se instauran en sus territorios. Sí tienen otros conocimientos, ¿no? Que justamente se hacen evidentes en los textos, pero también los académicos, los investigadores, pues justamente también están realizando un trabajo arduo para lograr encontrar como elementos que puedan posibilitar a las comunidades pues el hacer cambios y transformaciones profundas en sus territorios que a ellos los beneficien. En este caso me como muy pertinente lo que comenta Montserrat en el sentido de, bueno, yo quiero regresar a la comunidad, quiero devolver parte de lo que yo he procesado, he investigado durante estos años para que esto pueda también ser de utilidad a la comunidad. Yo creo que eso es al final el objetivo también de este tipo de investigaciones y que ahí justamente se hace necesario un intercambio y espacios como este donde se puedan poner sobre la mesa puntos que permitan también comprender la complejidad de las problemáticas con los actores, desde los actores, en diálogo con ellos, ¿no? Que eso se hace sumamente necesario, ¿no? Porque diría Edgar, bueno, si todos fuéramos de este bando ya estaría destruido el río, ¿no? Y lo mismo, o sea, dentro de las comunidades pues hay grupos de poder, algunos estarán en favor de la reserva de la biosfera, otros no. ¿Por qué? Porque ellos lo viven, porque ellos lo sienten, ¿no? En ese sentido, pues sí es importante pues hacer un intercambio de ideas, pero también comprender que pues es un proceso largo, ¿no? Que no va a ser como inmediato el llegar y el decir, pues yo tengo la razón absoluta, o nosotros como comunidad también, porque pues también es pensar que dentro de las comunidades pues también existen como tensiones, y creo que es algo importante también que Edgar comentó, que no se romantiza a las comunidades, ¿no? O sea, que dentro de ellas pues también tienen una dinámica fuerte con la naturaleza, ¿no? Y también tienen que normar esa dinámica que ellos tienen con la naturaleza, por eso se recurre como a otro tipo de normas, ¿no? Como las reglas que existen en el campo, las ninfas, los duendes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final eso permite también una regulación de los bienes comunes, de lo contrario, pues quizá muchos ya estarían siendo territorios totalmente devastados, ¿no? Entonces, bueno, eso quería yo agregar y pues sí me parece muy pertinente lo que Montserrat comenta. Sí, muchas gracias. Pues bueno, quiero primero que nada agradecer muchísimo a Edgar y a Viridiana por su participación, así como a Juliana, que a pesar de no haber podido estar, pues aceptó estar en un primer momento. Y pues bueno, también muchas gracias a Montserrat y a Damián, que nos ayudaron a organizar esta presentación, así como a todas las personas que están trabajando para organizar la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Muchísimas gracias. Me gustaron muchísimo las palabras de Edgar y de Viridiana, y bueno, justo como dijo Montserrat, pues este es un primer esfuerzo para que el libro también se conozca en las regiones en las cuales trabajamos. No es la primera presentación que hemos realizado, incluso en espacios de Oaxaca, pero sí,
pues lamentablemente por la situación que vivimos de pandemia, pues como dijo Polo, el libro sigue resguardado por su sana distancia y no sé cuándo nos lo vaya a entregar, ¿no? Entonces, pues hemos hecho lo posible para, a partir de los recursos de compra propia, pues tratar de enviar el libro a muchas personas, en distintos espacios, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en las regiones en las que hemos trabajado, pero obviamente esto no es suficiente y no lo será hasta que podamos normalizar un poco más las actividades y que podamos realmente pues ir a otras regiones a presentar el libro, ¿no? Hasta ahora pues ha sido virtual y la virtualidad también nos ha permitido precisamente pues llegar a muchos espacios, ¿no? Esto también hay que reconocerlo y agradecerlo. Agradezco muchísimo a todos, también a todos los autores del libro. Por supuesto a Leopoldo Trejo, que coordinó conmigo este libro. Fue pues muy bueno trabajar con Polo, muchísimas gracias, porque además pues él coordinó el equipo de investigación, entonces pues estoy segura que estamos todos los autores muy agradecidos. Y bueno, gracias también a Damián González, a Claudio Basabe, a Montserrat Romero, que está aquí ahora, y a Nicolás Olivos, ¿no? Que son también los otros autores. Y obviamente, como decimos en los agradecimientos, también muchas gracias a todas las personas que aceptaron colaborar con los autores para poder tener este libro. Este libro no es nada más de los autores, sino que es de todas las personas que nos han recibido en campo, que han compartido con nosotros sus conocimientos, y que es gracias a todos ellos que pues este libro ha podido salir a la luz. Igualmente, gracias al Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México, de la Coordinación Nacional de Antropología, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un proyecto hoy extinto, pero que durante mucho tiempo pues tuvo muchas publicaciones, muchos trabajos, y este es uno de ellos. Entonces quiero terminar, porque sé que ya queda nada de tiempo, muy rápidamente, para que conozcan dónde se puede conseguir el libro. Se puede conseguir también en Amazon, pero bueno, también se puede conseguir a partir de la página del INAH, difusión.ina.gov.mx, y allí pues hay que hacer la búsqueda específica del libro, Diversidades en Crisis, Transformaciones Socioambientales en Regiones Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca, y llega a distintos lugares. Entonces, es lo bueno, ¿no? Si hemos podido, digamos, pues echar mano de este recurso, así como de Amazon también, para poder, pues no solamente tenerlo nosotros en nuestras manos, sino también a partir de estos envíos, pues poder llevarlos a distintos espacios. Entonces, pues muchísimas gracias, y te dejo, Polo, el último minuto para despedirnos. Ah, quedan 3, perfecto. No, pues ya, ¿para qué gastar más tiempo? Agradecerles a todos, a Monse, a los autores, Edgar, Viridiana, un placer conocerlos. Y pues bueno, gracias infinitas. Muchísimas gracias, y pues les invitamos a conseguir el libro y a leerlo, a comentarlo. Estamos también pues abiertos a escuchar sus opiniones. Y también algo importante que se me olvidó decir es la importancia de actualizar este libro, en el sentido de ver lo que ha pasado de 2019, digamos, que salió pues a la fecha, ¿no? Y con esta situación de pandemia. Entonces, pues muchísimas gracias. Y pues nos despedimos. Gobierno de México.